Buenas noches. Bueno, pues este fin de semana se cumplió un año en que el presidente López Obrador llegó al poder, tomó posesión como presidente. Estamos haciendo a lo largo de esta semana una evaluación de cómo nos ha ido en este primer año de la llamada Cuarta Transformación. Para debatir este tema el día de hoy, martes, está con nosotros Paula Sofía Vázquez. Paula, buenas noches. Gibran Ramírez, muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Pues te toca comenzar a ti, Gibran, el día de hoy. ¿Qué evaluación haces del gobierno de López Obrador? Hay muchas cosas que hablar, en fin, sí. Pero ¿por dónde quieres comenzar? ¿Qué destacarías? Creo que podemos hacer un balance en general positivo. Yo en eso coincido con la mayoría de la población mexicana, con cerca del 70% de la población. Hay dos problemas estructurales que por el momento no se han atacado, no se han resuelto ni siquiera en una medida pequeña, que son el crecimiento y la inseguridad. ¿Crecimiento económico? Sí, el crecimiento económico y la inseguridad. Hay para el asunto del crecimiento, creo que un proyecto en marcha, que se puede discutir en sus especificidades, pero hay que destacar la inversión en las empresas energéticas del Estado y el Plan Nacional de Infraestructura, que si se lleva a cabo en los términos en los que lo ha planteado Carlos Salazar, seguramente traerá crecimiento. Y por otro lado, en la inseguridad, hay también una nueva estrategia, ya la hemos discutido aquí, y esperaremos que rinda frutos. Yo creo que esos son los dos grandes problemas, los dos peros. Ahora, en lo que tiene que ver con la política, creo que el gobierno va muy bien. Con la política, con lidiar con los grandes intereses, con las farmacéuticas, por ejemplo, para gestionar la compra de medicamentos de otra manera. Con los papeleros para renegociar en las compras. Con el sistema de compras públicas, lo que se hace, creo que es política, así en sentido grande, con grandes intereses. Pero es menos bueno en las políticas, al instrumentar, digamos, en el detalle, al prever qué es lo que pasa con jóvenes construyendo el futuro, que si hacen trampa a los empresarios, que si hay personas que se aprovechan de los chavos. Hay muchas cosas que afinar en las políticas. Y creo que es normal en un escenario donde hay un gobierno que se plantea cambiar al régimen, que se empiece por lo grueso y que los pendientes sean esos más pequeños. Y destacaría, hoy lo dice Hernán Gómez en su artículo, un buen artículo, la distribución de la riqueza. Está el medio fundamental. No tenemos datos todavía. Del incremento al salario mínimo. Sí. No, pero es obvio. O sea, si la mejora el salario en la economía formal, al salario mínimo, y bueno, están los datos que dio el presidente del IMSS de la mejora del salario promedio, ¿no? Que es en los deciles de más bajo ingreso. Si los deciles de más bajo ingreso incrementaron sus ingresos en un escenario de poco crecimiento de la economía, lo que pasa es que se distribuyó mejor. Pero todavía riqueza. No hay, digamos, la redistribución del ingreso que se mide con el índice de Gini, todavía no hay esos datos, ¿no? No digamos, hay indicios, es lo que estás diciendo. Claro, bueno, pero todavía... a mí me parecen datos duros la subida del salario mínimo, la subida del salario mínimo en la frontera. Pero eso no necesariamente, sí, pero eso no necesariamente. Y del salario promedio en el IMSS. Pero a lo mejor por el efecto de las tasas de interés altas, el capital ganó más dinero que el otro factor de la producción, que los trabajadores. Bueno, no sé, por eso. Nos estaría yendo bien a todos. Porque el crecimiento es cero. Si esa es la otra hipótesis, de todas maneras hay una mejoría de la economía popular. Bueno, a ver, Paula Sofía. A ver, yo lo dividí en el tradicionalísimo, bueno, malo, feo. Exacto, y la película de Sergio Leone. Exacto. Y hice un pilón que es lo ridículo. Lo que Maite también trae, sí. bueno, malo y feo. Lo primero es, creo que un primer año se tiene que medir en función de qué espera uno en un primer año. Sí. O sea, más en un primer año en el que estás apostando a un cambio de régimen. Es un año de implementación, es un año en el que podíamos esperar un montón de problemas en la operación porque estás haciendo un nuevo sistema, sí, desmantelando el anterior y obviamente pues es una prueba y error en el que tienes que ir pasando distintas cosas. En lo bueno, yo coincido con Gibran, el aumento del salario mínimo por sí solo, sí, aunque no tengamos datos en específico de
cuánto va a afectar, etcétera. El tema en la frontera, por ejemplo, en la frontera sí hay datos muy claros. Yo concuerdo. En la frontera hay datos muy claros de que ni se cayó la producción de las maquilas, ni hubo despidos, y la principal preocupación que había, Paula, era que iba a generar inflación. No generó inflación. Entonces, yo también, a mí me gusta, yo lo pongo en el la aumento lista de del salario buenos. mínimo me parece... Salario mínimo, sí. Luego, este cambio de prioridades del gobierno, que se ve en una visibilización de gente y agendas y que nunca se había visto, por lo menos no a nivel presidencial. O sea, no a nivel presidencial, no a nivel prioridades del Ejecutivo, especialmente grupos, personas tradicionalmente vulneradas. O sea, la centralidad que se está dando, por ejemplo, a agenda indígena es, o sea, nunca antes vista, ¿no? Adultos mayores, pensiones, o sea, esa parte a mí sí me parece que los desprotegidos, digamos. Sí. Esa parte me parece que sí es como la carta de presentación en la que se está cumpliendo como se tiene que cumplir. Que es un gobierno de izquierda, digamos, lo esperarías, ¿no? De un gobierno de pero bueno, esperábamos muchas otras aunque cosas. hay otras tampoco minorías pasan. que no, por ejemplo, bueno, pero en fin, no me voy a meter a eso. ver, pero no, bueno. el combate a la corrupción, yo sé que son casos aislados, yo sé que tiene muchos asegúnes, pero que sí se estén tratando de perseguir las grandes fortunas y sí se estén congelando cuentas y sí se está haciendo algo después de una inactividad absoluta en el tema de 6 años. Me parece una de las cosas más positivas e interesantes en ver cómo se va a seguir desenvolviendo. Y la eliminación de gastos innecesarios. No le voy a decir austeridad, porque creo que dentro de las cosas que están mal es cómo implementaron la austeridad. Yo digo, la eliminación de gasto innecesario en el sentido de dejaron de tener viajes, dejaron de tener prestaciones como gastos de alimentación, dejaron de esas cosas, o sea, haber hecho como un poco más decente la operación de gobierno, económicamente me gusta. A ver, déjame paso con Maite porque ya te llevaste todo tu tiempo hablando de Bueno, lo bueno. pues, ahorita, si quieres, hablas Nos de lo vamos malo y lo Es feo. que es mucho. Maite, es mucho. Pero qué bueno es que ya habla de mucho. lo bueno. A mí me fue costando trabajo detectar, porque aunque sí reconozco, por ejemplo, el tema de la economía, que quieras o no, pues en el bolsillo de los mexicanos no se ha sentido ningún cambio abrupto y quizá es eso lo que ha mantenido la popularidad del presidente, aunque va cayendo un poco, pero no se desploma. Bueno, Creo no que un poco, son, bueno, en fin, Bueno, de ahí ya 80 podemos pasa a decir 70 ¿cómo y... ves el vaso? Medio Sí, lleno, sí, medio sí. vacío, pero en comparación a otros sexenios, pues poco, ¿no? Entonces, y sí, la inflación que se ha mantenido en un 3.8% creo que ha ayudado mucho a que esta estabilidad económica, Por cierto, sin nada más crecimiento... en tema de popularidad, Maite, porque sí es Sí. importante, tiene la misma popularidad que Fox después de su Calderón primer año a este y año. Calderón a estas Puntitos alturas. más, ¿eh? Sí, 3, 4 estás puntos más arriba. Sí, 3, ve las 4 puntos encuestas. más arriba, Pues pero sí, no es poca vean cosa. Oraculus.mx. Exactamente, pues Sí. mi fuente es esa. Pues no, velo. Bueno, Pero en sí son Oráculos, 3, 4 sí, puntos más por arriba, eso. no es poca 3, cosa. 4 puntos. Potato. Pero o sea, mira, también. ojalá la Ay, popularidad, a ver, yo bueno. no le doy tanta importancia como quizá le dé. Gibran sí, por cierto. Yo creo que el día aquí- que esté baja la popularidad, a ver qué nos Eso dice. pero se bueno. va a ir modificando porque creo Sí. que el bono de credibilidad que le dimos a Andrés Manuel, muchos de los que votamos, fue muy alto y de repente lo ha ido perdiendo, sobre todo por temas como, aunque trae abanderada la corrupción, y ahí pues coincido que quizá, como él mismo prometió, le ha dado seguimiento a algunos casos que previos a su sexenio requerían aprehensión, congelamiento de, pues ahora sí que de cuentas bancarias, pero sin embargo creo que ha sido muy inconsistente con lo que le corresponde a él. Por ejemplo, el caso Bartlett, yo creo que marca de alguna manera su comportamiento con cómo procede con sus propios funcionarios. Y el ver al Bester Gordillo libre, ¿no? Junto con una reforma educativa que quedó pues tejida apenas creo que con agujas muy finas, en donde el producto que va a tener sobre el magisterio y sobre la calidad educativa no necesariamente va a ser el esperado. Y en temas, yo me iría a violencia y seguridad. Él mismo ha dicho que tiene una deuda en temas de seguridad y la violencia creció. Esperábamos que creciera, creo que nadie de nosotros estaba esperando que con un año de sexenio esta violencia se redujera, pero sí ha sido muy evidente la falta de estrategia en materia de seguridad, una Guardia Nacional que está muy confundida con lo que es el ejército y una operación en manos de fuerzas militares que se ha vuelto más administrativa, más de la pequeña política de construcción, de ahora sí que hasta de recoger basura, de repartir becas, en donde las actividades de seguridad están completamente abandonadas y la estrategia pues nos ha dado los resultados que hemos estado viendo. En términos de la relación con Estados Unidos, creo que pues la política migratoria
ha sido casi alineada a las expectativas de Trump y no necesariamente ha cubierto lo que se esperaba en términos de derechos humanos. Y creo que ahí sí es reconocible, por ejemplo, que no ha habido graves violaciones a derechos humanos en lo que va del año, aunque sí tenemos algunos focos y luces de posibles advertencias Iguala, sobre... ¿no? Y sobre todo, ahora sí que la designación de la ombudsperson, ¿no? Rosario Piedra Ibarra, nos delata un poco el poco interés en la materia. Leo. Ayer, yo sé que tú tienes todavía lo malo y lo feo, pero sí quisiera introducir esto porque ayer teníamos una discusión en la mesa de si hay una deriva autoritaria, ¿no? O sea, de si hay una tentación de desmantelar la democracia liberal como la concebimos para construir otro tipo de régimen político. Bueno, me parece una fantasía del Círculo Rojo y de los intelectuales de la transición. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se están cuestionando son las certezas de la narrativa intelectual de la transición a la democracia. Todo lo bueno lo hacían ver, ¿no? Pero todo lo malo que se construyó con esas construcciones institucionales, con los organismos autónomos, toda la simulación, nunca se vio. No, y sí, todo eso se fueron muy críticos de la partidocracia, de la partidocracia, bueno, pero del papel pues, del INE, de lo oneroso que es, ¿para qué necesitas 100 mandos que cuesten 100,000 pesos cada uno? De la estructura institucional. Porque No, se hizo eso se con base en la resolvía, desconfianza, te voy a decir, Gibran. eso se resolvía diciendo, bueno, hacer elecciones es caro. Pero los intelectuales de la transición nunca discutieron eso, nunca discutieron... Bueno, pero a ver, regresemos al tema de... ¿Hay una deriva autoritaria? Pues, claro que no. ¿No? Claro que no. ¿Hoy Hay México es más democrático? Hay total libertad de prensa. La mayoría popular designó a los representantes que están tomando las decisiones. Además, es más democrático. Porque si la democracia consiste en construir voluntades colectivas, mayoritarias, para emprender proyectos de política, no habíamos tenido en las últimas décadas un gobierno tan democrático como este. Al contrario, como en el mundo, lo que primaba era la fragmentación. Venimos de esa crisis, de un pluralismo autoritario que no lograba construir mayorías. O sea, ¿México grandes. no era una democracia? Yo digo que era un pluralismo autoritario. Bueno, tan democracia era que llegó López Obrador claro. al poder. Sí, fue un proceso muy largo, fue una lucha que no se puede disminuir a un proceso electoral y cargamos un fraude electoral y una elección amañada. Bueno, fraude que nunca comprobaron, Por pero... eso, bueno, a... las pruebas del fraude sobran. Lo que hay son concepciones distintas de fraude. Para ti todas esas irregularidades juntas pueden no llamarse fraude, para nosotros sí se llama. Bueno, no vamos a discutir lo de 2006, pero el tema es, yo sí creo que había una democracia en México. Por eso digo que había pluralismo. ¿No? Pero es Yo que, totalmente. mira, Leo, Procedimental, por lo menos. Leo, es que hay está dos bien. componentes. Por eso. En teoría política Claro. hay dos componentes de la democracia. Uno tecnológico, digamos, cómo se construyen las mayorías populares, que es que los votos se cuenten bien, cómo se distribuyen los escaños. ¿Ah? Y hay uno ético, que es el de la soberanía del pueblo. Siempre, cuando se olvidan del componente ético, de la soberanía del pueblo, de leer qué es lo que duele en la población y remediarlo con políticas, siempre que se olvida eso vuelve por sus fueros y le llaman populismo. Pero entonces se concentraron tanto en lo pluralista nada más del aparato tecnológico, nos enamoramos del INE, de las reglas, de las reformas, de las fórmulas. Nos enamoramos tanto de eso que lo de soberanía del pueblo se nos olvidó. Bueno, a ver. Y entonces eso hizo poco democrático al régimen. Ese elemento está ahora de vuelta. Yo he sido muy crítico de muchas decisiones del INE, pero me declaro un enamorado del INE porque a mí sí me tocó vivir en las épocas Cuando no donde existía. se robaban las elecciones. O sea, el Pero problema bueno. es de vivencias. ¿Eh? No. Es de vivencias. No, bueno, porque Es de sí he visto. realidades, Gibran. Sí, Sí. he visto la transición que costó No, y esa carísima soberanía del pueblo de que el sería- voto se cuenta. Y se cuenta bien. Sí, pero es una cosa que se tiene que mejorar. Tenemos uno de los votos más caros en el mundo Sí, por lo que estoy de cuesta el acuerdo. sistema electoral. Sí, no. Se puede construir Pero no mejor. cuesta el sistema electoral porque el INE- Pero porque ¿sabes el INE lo ya que es- cuesta? allá- Lo que A ver, cuesta pero- es una estrategia de marketing en la que el INE haya hecho carísimo el voto. Es Son una los estrategia, es partidos un sistema que- de desconfianza Claro, en el que, los partidos. si en una consulta popular que no tenía ningún tipo de organización, la gente votó 7 veces hace menos de un año, entonces, claramente Organizada es un- por Morena. O sea, es un problema de cómo actúan los mexicanos. Y ¿Hay y a una partir de deriva eso- autoritaria? Yo no creo que haya ninguna deriva. Yo no creo que haya una deriva autoritaria. Yo creo que sí coincido con Gibran en que en estos años de transición nos enfocamos en democracia procedimental, en construir reglas, instituciones, procedimientos, etcétera.
Y creo que en muchos casos esas reglas, instituciones, procedimientos terminaron estando primero que los resultados que tenían que dar las Bueno, instituciones. oye, dale No chance. estoy hablando de línea, Llevamos pero sí 22 estoy hablando- años de democracia, Pero sí estoy man. hablando de la CNDH en Sí, muchos casos, no en la última gestión, pero sí en las gestiones En las anteriores. Estoy hablando de una COFESE que tiene Sí, sí, miles de dientes y usa uno. Estoy hablando de miles de instituciones que se construyeron con unos objetivos muy ambiciosos y no se cumplieron. Ahora lo que siento que eso mismo generó en la parte de una parte del sector que hoy gobierna, pensar que esas instituciones no sirven para nada. Y entonces apostar por irlas de ¿Eso lo ves como negativo, como malo o feo con tu Yo no, explicación? a mí mi preocupación no es que deconstruyan las instituciones. Mi preocupación es que no están satisfaciendo tampoco los objetivos. O sea, creo que no se está logrando el equilibrio entre decir, esto no sirve porque no nos dio resultados y entonces vamos a hacer otra cosa nueva que sí nos dé resultados. Creo que tildarlo de... O sea, todo lo que nuevo tiene no que ha ver con- aparecido. No ha aparecido, no ha aparecido lo nuevo. Y entonces, en ese inter, pues lo que tenemos son unas lagunas de garantías en las que no están bien defendidos nuestros derechos, en las que no están bien representados nuestros No, y intereses. una centralización del en las que poder no en la están- persona del presidente. Porque una de las cosas que haces es, cuando yo qué? ya quité este organismo, no, yo no creo que esté, lo ¿No? único que creo que está muy centralizado es la comunicación. Y ahí sí diría, dividamos entre la toma de decisiones y la comunicación de las decisiones. O sea, creo que hay muchas cosas que siguen funcionando de forma descentralizada y que lo que es muy centralizado es quién las comunica. A ver, Mike. A ver, yo creo, yo no aseguraría que estamos tendiendo a un autoritarismo, me parece extremista, pero No sí- hay una deriva autoritaria. no creo que haya una deriva autoritaria, pero sí creo que hay señales en donde algunos de los avances democráticos, y yo sí defendería a los órganos autónomos con todas sus debilidades que he reconocido y escrito sobre ellas, como un contrapeso que incluso históricamente defendió y colocó ahí la propia oposición, ¿no? Contando al PRD y a Andrés Manuel cuando estaba en el PRD, el INE, el INAI, es decir, todo lo que podía de alguna manera transparentar y regular la distribución de poder. La verdad es que fueron batallas ganadas por la oposición. No fue algo que el PRI regaló. Incluyendo la Y izquierda. Y por desmantelarlas la me sociedad parece, civil. Sí. me parece no feo, no bueno o malo, me parece riesgoso, incluso para alguien que quiere construir un régimen nuevo al que llame democrático. Yo no creo que éramos menos democráticos antes de que Andrés Manuel llegara y más democráticos a partir de que llegó. Yo creo que seguimos siendo medianamente democráticos, que hay muchas cosas que tenemos que reformar, incluso estas propias organizaciones autónomas, pero desmantelarlas es sumamente riesgoso. Y aquí viene mi preocupación mayor. Creo que el gobierno, tú decías, Gibran, abandonó la idea de la soberanía del pueblo y se concentró, gobiernos pasados. ¿no? Los gobiernos pasados, ¿no? Sí. Y se concentraron básicamente en la ahora sí que en la infraestructura de instituciones, pues desde democráticas hasta de transparencia y acceso a la información, que incluso podrían algunos decir no fueron lo suficientemente eficientes, pero lo que creo aquí es que esa soberanía del pueblo se queda en lo intangible y se queda en un imaginario colectivo, además muy reducido, en donde se presta interpretaciones de qué es lo que realmente el pueblo quiere, cuáles son sus dolores, cuáles son sus fallas, que incluso este propio informe de eso se gobierno trata la no política. está revelando, Gibran. O sea, aquí la seguridad era un tema que le dolía a la mayoría de la población, que le preocupaba a la mayoría de la población. No lo pongas en pasado. Que le preocupa, ¿no? Sí. Que le duele y que mientras paralelamente se van desmantelando organizaciones autónomas con designaciones que son autoritarias, o sea, esto hay que decirlo con todas sus letras, y que violan cualquier Estado de Derecho y cualquier referente de transparencia, pues la verdad es que sí creo que ponen en riesgo la probabilidad que en un futuro inmediato y lejano se pueda materializar esa soberanía del pueblo. Sin esas instituciones democráticas, insisto, con las debilidades que se tienen, la materialización de la soberanía del pueblo es irreal. O te reduces a lo que se ha hecho, ¿no? A inyectar millonarios recursos que se distribuyen directamente a las personas, pero que no necesariamente le van a dar sustentabilidad y mejor calidad de vida en el mediano y largo plazo. Me queda un tiempo para una ronda más y No, nada yo creo que más. hace A ver, Gibran. falta mucha crítica del régimen de la transición. Aquí en México se hizo que eso significara democracia. Cuando los diseños institucionales de las democracias más consolidadas en el mundo carecen de esos órganos constitucionales autónomos. Nos quedamos
nos quedamos congelados en la transición, nunca llegamos a lo nuevo. Entonces, sí, todo el 22 tiempo años, Gibran. pero nos quedamos congelados en eso. En un país que tiene más de 200 años. No transitar a la favor. construcción de una nueva confianza pública, sí alimentar burocracias que costaban y que siguen costando muchos millones, que se les aumenta un poco el presupuesto y movilizan a todos sus amigos e intelectuales a decir, están recortando 1,000 millones de pesos al INE, repetir una mentira 100 veces como si fuera verdad. Yo creo que eso es lo que se está haciendo, examinar todo lo que estaba mal con eso, para transitar hacia una nueva institucionalidad más normal. O sea, van por de el país INE. normal. Lo que estoy viendo es que la No, cuarta transformación va Ese por el INE. Ese es el discurso. Bueno, no, te lo pongo en la mesa. No, ese es el discurso que han querido colocar Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y todos los Bueno, pues, electórogos ¿alguna información del país. tendrá? No, pues la única información es que solo les aumentaron ¿Quién debe de 4%, organizar que no les dieron las elecciones? todo lo que... Gibran, lo que ¿quién estaban debe de pidiendo? organizar las elecciones en México? No sé, yo creo que eso requiere una amplia discusión. Yo Pero sí regresar que el gobierno, por reformaría ejemplo... al Sería INE. caos. O sea, en un país normal, en España, en Noruega, Bueno, man, pero- ¿quién organiza? Por eso, pero ¿Quién estás quiere hablando de organizar? democracias El más gobierno. consolidadas. Claro, eso se podría hacer Sin si se PRI. hiciera un sistema Exacto. civil de carrera. Que no que quisieron el INE sin- tiene sin uno. Yo PRI. creo que eso hay que conservar. Que Pero eso regrese no Bartlett implica- a organizar las elecciones. Eso no implica que se necesite todo ese aparato con toda esa construcción. Por eso, pero sí estás diciendo Hay- que el gobierno debería de organizar las yo elecciones. creo que tiene que haber una reforma política profunda. No necesariamente lleve eso. ahí. No necesariamente eso. No necesariamente eso. No debe ser una institución autónoma la que debe de Yo creo organizar que las eso elecciones. puede discutirse, ¿no? Hay diferentes diseños institucionales intermedios. Lo que hace costosa la democracia es el sistema de partidos, no es la Y institución la electoral que la desconfianza. regula, claro. No, a ver, también y es cuesta ahí mucho donde dinero. no han El querido INE, meter mano. el Y Morena tribunal. ahora menos va a querer No, meter o mano, sea, ¿no? Se está planteando reducir el presupuesto a los partidos. Yo eso lo celebro. Pero cuestan un montón de dinero el tribunal. Pero y el no INE. solo tendría que reducirse el recurso, O sea, tendría que modificarse claro. la fórmula. Por eso porque la tiene- fórmula es Pero inequitativa. malentender la austeridad en términos Tiene que únicamente de modificarse cuánto cuesta. todo el Es diseño creo que uno de las grandes institucional. fallas. Por supuesto. una Ha de sido las grandes carísima la Una de democracia. las grandes Pero ha permitido fallas la alternancia. de esta implementación, de entender todo nada más ¿Qué te en urge cuánto más? cuesta y no en cuánto sirve, me parece que es uno de los errores que no debemos No, cometer porque, ya más. claro, a ver, porque Paula, Pues en sí. el extremo, pues ahorrémonos la democracia No, y hagamos no. que a mano alzada en el Zócalo nos digan lo que piensa el pueblo de México. Eso Bueno, es baratísimo. Esa es la caricatura Baratísimo. que se quiere hacer. No, por Lo eso que estás estoy diciendo caricaturizando para poner... Discutamos el diseño Pero institucional desde del análisis INE. costo-beneficio. No Pero a desde ver, análisis de sistema números electoral de de partidos, no y solo del también INE, Gibran. con política comparada, porque parece que eso tampoco se vale, Paula. Comparar con cómo es en otros países, cómo son los diseños institucionales, por qué el ¿Y voto por qué no persona comparamos cuesta cómo era en menos? México antes de que hubiera INE? También, no, nadie está Bueno, pidiendo lo que organizaba el se- gobierno. Lo que El se voto está por persona en pidiendo México es caro porque votamos una- en papel seguridad para Claro. que no nos hagan No fraude. hay Importamos de Canadá Una porque entre- tenemos una credencial de elector con 35 A ver, mil esas son unas sistemas de las razones. seguridad. Una de las razones. Uno, porque no tenemos y las una, decenas una y decenas identificación de expedida por el mandos que gobierno. ganan más que el presidente de la República. Pero eso que es, están pidiendo eso. es cortísimo en comparación con los dineros gran- que se le el dan a gran los dinero- partidos Empecemos por políticos, cortarle ahí, Gibran. vamos a ver qué más. Vamos a O sea, cortarle a los partidos vamos y a redistribuir. Yo creo que se puede hacer una institucional. reingeniería administrativa del INE para hacerlo más barato, pero el concepto de quitarle la autonomía al INE para que organice las elecciones sí me parece muy Pues peligroso. no es algo que haya planteado el presidente de la ¿Lo República. estás planteando tú? Pues yo no soy el presidente de la República. No, bueno, O sea, yo pero digo que hay que explorar el que está otro- debatiendo aquí eres otro- tú, no el otro presidente. diseño institucional. Hay diseños intermedios. Puede ser un organismo descentralizado. O sea, Del gobierno. por ejemplo. Los gobiernos se robaban las elecciones en este país. Pero ¿cuánto Pero cuesta ¿cuándo menos, se las dejaron de cuánto cuesta robar? menos un O sea, autónomo que un descentralizado? Ahora que ganó En el el presidente. 2018, ¿qué te parece? Sí, ¿qué En tal? 2018 no se pudieron robar por el extremo, digamos, la extrema distancia que hubo entre el primero y el segundo lugar. Ah, o sea, fue un No, tema de bueno, diferencia de pero es un- votos. Bueno, es que en 2006 es muy claro Y en que se 2000 robaron. Y el fraude en que se hizo 2012 con también el se la voto- robaron. Con el voto extranjero. ¿Se la robaron 2012? No estoy la hablando elección? solo de elecciones presidenciales, no me parece que haya sido un robo. Me parece que sí hubo muchas irregularidades que el INE no atendió. Que hubo un montón de problemas que Hay se, nada más que se dos solucionaron. temas. Al INE no le toca Pero atender hay- irregularidades.
Le toca a quien sanciona el tribunal. Sí, le El INE toca lo único que evitarlas. hace es- Le toca evitarlas. Y en 2006 No, el INE no es no se una AFI, no evitaron. es una PGR. El INE organiza las elecciones. Al INE no Ajá. le toca. Perdón, No le- Paula. no le toca Quien que lo los votos- organiza es el INE, quien le ejecuta son un millón de ciudadanos. No le toca que el voto se cuente, Por se favor. cuente bien. Exactamente. No le Pero cuenta son eso. ciudadanos O sea, capacitados. si no es eso, pues entonces, ¿qué es lo que le toca? Son ciudadanos Yo creo que que- se capacitan. Oigan, ya se acabó el tiempo. Sí, el pero- próximo año iremos viendo si la tendencia es autoritaria o no, en tanto estas instituciones que se generaron a partir de demandas de la oposición se desmantelan. Lo que creo que no se ha desmantelado, y ahí creo que entonces la Sí. cuarta transición puede estar no siendo una Transformación. transformación. La cuarta transformación puede no estar siendo una transformación. Es cómo se manejan y se hace un intercambio de oligarquías. Y yo creo que eso nos da para otro programa, Leo. Desde luego, yo escribía el lunes en términos de evaluación de este gobierno, el capitalismo de cuates, con todo respeto para este gobierno, ahí sigue presente. ¿En qué? Lo viste el otro día en el acuerdo de infraestructura. Los empresarios, muchos de esos empresarios que antes eran considerados como mafia del poder, estaban en la primera y segunda fila aplaudiendo como focas al Pero gobierno. eso no es capitalismo de cuates, eso No, es tener interlocución no. con los empresarios. ¿Quién Capitalismo es- de cuates quién es es- darles Si no la tuviera, también estarían inflados, quejándose de lo o sea, aislado que está y lo Bueno, peleado bueno, que por está eso, con o sea, a los ver, empresarios. piensen ustedes Es el en la presidente, figura más representativa del capitalismo de cuates del periodo neoliberal. Dila tú. Pues a yo ver, no sé. Dila yo tú. no sé. Dila tú. ¿Quién No es sé. el hombre más rico de México? Ah, te referías a Carlos Slim. Qué bueno Exacto. que lo dices, pero la interlocución se ¿Quién da es el, con el presidente ¿quién es del Consejo el Coordinador mayor Empresarial? defensor Es del el organismo gobierno de los de López empresarios. Obrador hoy en la comunidad empresarial? Ahora dime tú el nombre. Carlos Salazar. Y segundo, ok. Segundo, Pues no sé. no, Carlos Slim no te viene a la mente. Pues, Alfonso Romo diría antes. No, O sea, Pero mira, bueno, independientemente no querer de los ver eso ya es- independientemente No, pero, de a los ver, empresarios. Ya. O sea, están de amiguitos, perdón, y eso se llama capitalismo de cuates. el capitalismo de cuates es dar condiciones ventajosas, es condonar los impuestos, es devolver los impuestos, son los regímenes Mira, una especiales. cosa buena, la no O sea, condonación de impuestos. Sí. Creo Bueno, que es de las que está bien. Eso es tendríamos que capitalismo de palomear, Leo. cuates. Ya acabó el capitalismo de cuates en México, ahora resulta En el que gobierno federal. tenemos un capitalismo En el gobierno real, federal, en el sistema de compras los- públicas. Falta mucho. Bueno. Pero lo que este cambio estamos de oligarquías evaluando no solo era es en lo económico, es en Yo, lo no, político. yo ni federal. siquiera creo que haya habido un cambio de oligarquías. Creo que la oligarquía que venía Se se quedó. acomodó muy rápido con el gobierno actual. Y ahí Esa es donde mi la cuarta transformación impresión, puede pero no tener sé. un... Sí. Yo digo No, que no el sé, año en que fin. viene es el más difícil de todos. Ha habido El reacomodos segundo en la año es el año oligarquía. más delicado para ver si Bueno, algo hagamos jala o no un jala. debate del segundo año. Es un tema en el que tiene uno que ver cuánto funciona tu implementación, qué tan bien puedes articular lo que empezaste a articular el año pasado, y el tema es que además en nuestros periodos, a final de año ya vamos a estar en elecciones. Ah, O sea, a bueno, final eso de sí. año vienen las intermedias. Bueno, Entonces, Bueno, señores, como siempre, un privilegio poder, señoras y señoras, ahora hay que ser Mesa políticamente paritaria. correcto, sí, Ahora así sí. es. Un privilegio Un debatir privilegio, con gracias. ustedes. Gracias, Gibran. Gracias, Maite. Gracias, Paula.